¿Crees que conoces la historia completa del Jardín del Edén? ¿Qué pasaría si les dijera que hay secretos ocultos, detalles pasados por alto y profundos misterios teológicos que rara vez se mencionan en los púlpitos y las escuelas dominicales? El Edén no era solo un jardín paradisíaco, puede haber sido el centro espiritual de la creación, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra y el escenario de una batalla cósmica mucho mayor de lo que podemos imaginar. En este video exploraremos las capas ocultas de esta historia, desde el origen del Edén hasta la caída de Adán y Eva, pasando por interpretaciones judías, cristianas e incluso místicas que revelan una nueva perspectiva sobre este lugar sagrado. Prepárate para ver el Jardín del Edén como nunca lo has visto antes. Antes de sumergirnos en este antiguo misterio, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí encontrará videos profundos y reveladores sobre temas bíblicos que muchos preferirían evitar. Si este tipo de contenido te inspira o te hace pensar, dale me gusta y compártelo con alguien que también ame estudiar las escrituras en profundidad. Y aprovecha para comentar cuál es tu teoría sobre el Jardín del Edén. Ahora, comencemos este viaje espiritual al corazón del Edén, la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 2, nos presenta el Jardín del Edén como un lugar creado por Dios específicamente para el hombre. Pero el texto hebreo original revela algo aún más profundo. La palabra Edén puede significar delicias, pero los teólogos señalan que el término también conlleva la idea de un espacio sagrado, reservado, una especie de templo natural donde Dios vivía con el hombre. Esto cambia completamente nuestra comprensión del Edén. No era solo un jardín físico, sino un lugar de comunión directa con el Creador. Según estudiosos como John Walton, el Edén no solo era hermoso, era funcionalmente un microcosmos del cielo. Dios lo plantó con sus propias manos y puso allí al hombre para trabajarlo y guardarlo. Génesis las 2:15. Curiosamente, estos dos verbos en hebreo símbolo 2bf de Isamar también se utilizan para describir el trabajo de los sacerdotes en el templo. Esto refuerza la idea de que Adán no era solo un jardinero, era el primer sacerdote de la humanidad, que cuidaba un templo natural que reflejaba los cielos. Además, el jardín estaba regado por un río que se dividía en 4 brazos, el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Esta descripción geográfica siempre ha intrigado a los estudiosos. ¿Serían ríos literales o simbólicos? Algunos teólogos creen que esta multiplicidad representa la universalidad de la bendición de Dios, que fluye desde el Edén a toda la tierra. El Edén, entonces, no era solo un paraíso, sino el punto de origen de la vida y del orden. El jardín también estaba rodeado por límites. En Génesis 3, después del pecado, Dios coloca querubines para custodiar el camino al árbol de la vida, lo que indica que el Edén era un espacio apartado, un lugar sagrado al que se requería pureza para acceder. Esta separación es un tema recurrente a lo largo de la narración bíblica, lo santo separado de lo profano. Y finalmente, están quienes creen que el Edén puede haber sido un lugar espiritual invisible o multidimensional. Esta teoría, basada en textos de Ezequiel 28 y antiguas tradiciones judías, sugiere que el Jardín del Edén fue un lugar real, pero con dimensiones espirituales que iban más allá de la materia, quizás incluso siendo el lugar donde vivían los ángeles antes de la rebelión. En el corazón del Jardín del Edén, Dios plantó 2 árboles que tienen un profundo significado espiritual, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No estaban allí por casualidad, eran símbolos de elecciones, de caminos espirituales, de consecuencias eternas. Aunque la mayoría es consciente del papel del segundo árbol en la caída de Adán y Eva, pocos entienden el verdadero propósito del árbol de la vida y lo que representaba. El árbol de la vida se menciona por primera vez en Génesis las 2:9. Según teólogos como Agustín y Ireneo, no era solo un árbol con poderes mágicos de inmortalidad, sino un símbolo de la presencia continua de Dios. Comer sus frutos significaba participar de la vida divina, de la eternidad y de la perfecta comunión con el Creador. En otras palabras, el acceso al árbol de la vida era el acceso a la inmortalidad concedida por Dios. Por otra parte, el árbol del conocimiento del bien y del mal plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué Dios pondría un árbol peligroso en medio del jardín? La respuesta está en la libertad. Dios creó al hombre con libre albedrío y la presencia de ese árbol era una prueba no de tentación, sino de elección. Comer de ella significaba elegir la autonomía moral, decidir que el hombre podía vivir al margen de la voluntad divina, determinando por sí mismo lo que estaba bien o lo que estaba mal. Pero la palabra conocimiento, aquí en hebreo daet, también lleva la idea de experimentar, practicar, no solo saber intelectualmente. Esto significa que, al comer del árbol, el hombre no solo supo lo que era el mal, sino que entró en contacto con él, absorbió esa realidad. Fue un punto de ruptura espiritual, y después de esto, Dios declaró que el hombre había llegado a ser como uno de nosotros, una frase envuelta en misterio que sugiere un colapso en el orden espiritual. A partir de ese momento, el acceso al árbol de la vida quedó bloqueado. Esto no fue solo un castigo, fue misericordia. Dios no permitió que el hombre, ahora corrupto, viviera eternamente en pecado.
Según el libro de Apocalipsis, este árbol solo será accesible nuevamente en la Nueva Jerusalén, al final de los tiempos, lo que indica que la redención completa aún está por venir. La historia del Edén, entonces, no termina con la caída, señala un nuevo comienzo, y aquí es una de las mayores preguntas teológicas. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran comido primero del árbol de la vida? ¿Habría sido diferente la historia de la humanidad? Esta pregunta ha resonado entre los eruditos durante siglos. Pero lo que sí sabemos es que el Edén fue el escenario de una elección que cambió la eternidad y cuyas consecuencias todavía sentimos hoy. La serpiente es quizás el personaje más intrigante del jardín del Edén. En Génesis 3, ella aparece de repente, astuta, cuestionando, sembrando dudas en el corazón de Eva. Pero, ¿quién o qué era realmente esta serpiente? ¿Sería solo un animal parlante o una representación más profunda y espiritual del mal? La tradición cristiana, especialmente a partir de la lectura de Apocalipsis, las 12 y 9, identifica a la serpiente como Satanás, el adversario de Dios. Sin embargo, esta conexión no se establece directamente en Génesis. El texto hebreo original lo llama Nachash, que puede significar serpiente, pero también tiene el significado de brillar o ser encantador. Algunos eruditos sugieren que era un ser espiritual disfrazado, posiblemente un ángel caído, tratando de alejar al hombre de Dios. El papel de la serpiente no fue simplemente engañar, sino plantar la idea de autosuficiencia, diciendo, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa era la esencia de la tentación, no solo desobedecer, sino tomar el lugar de Dios como juez último del bien y del mal. La serpiente no ofreció un fruto, sino una filosofía. Teólogos como Juan Crisóstomo y Orígenes vieron a la serpiente como un símbolo de orgullo espiritual, el mismo defecto que derribó a Lucifer. La caída de Adán y Eva, por lo tanto, no fue meramente un error humano, sino el reflejo de una rebelión anterior en el plan celestial. El Edén se convirtió en el campo de batalla de una guerra invisible que había comenzado incluso antes de la creación del hombre. Después del pecado, la maldición de la serpiente no fue solo física, arrastrarse en el polvo, sino espiritual. Dios anuncia que, de la descendencia de la mujer, vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente, uno de los primeros destellos de la promesa mesiánica, que apunta a Jesucristo. La serpiente, entonces, es más que un villano, es la encarnación de un plan malvado que recorre las páginas de la Biblia. Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ocurrió algo invisible y catastrófico. Esa mordedura no fue solo física, fue espiritual, moral y existencial. Por primera vez en la historia, el hombre se encontró separado de Dios, experimentando vergüenza, miedo y muerte. El pecado original, según la teología cristiana, no fue solo el acto de comer el fruto, sino la desobediencia consciente a la voluntad divina. En Romanos las 5 y 12, Pablo afirma que por medio de un hombre el pecado entró en el mundo. Y con él la muerte. Esto creó una ruptura universal, no solo entre Dios y el hombre, sino también en la creación en su conjunto. La teología de San Agustín profundiza este concepto. El pecado original fue transmitido a toda la humanidad, no como una culpa personal, sino como una naturaleza caída, una inclinación al error, un alejamiento de la voluntad divina. Esta condición solo podría ser restaurada por un nuevo Adán, Cristo. La consecuencia inmediata del pecado fue la pérdida de la inocencia. Adán y Eva se encontraron desnudos, no solo en el sentido físico, sino espiritualmente expuestos. Intentaron esconderse de Dios, lo que muestra el efecto psicológico del pecado. El miedo y la vergüenza reemplazaron la libertad y la comunión. Pero Dios no los destruyó. En lugar de ello, proporcionó ropa hecha de pieles, un acto que muchos interpretan como el primer sacrificio para cubrir el pecado humano. El Edén fue cerrado, pero la esperanza de redención fue plantada. La historia de la salvación comenzó allí, con lágrimas y promesas. Después de la expulsión del jardín, Dios colocó querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis, las 3 y 24. Pero, ¿por qué una protección tan intensa? ¿Qué significa esta escena casi mística que finaliza la historia del Edén? Los querubines son mencionados en varios lugares de la Biblia, y siempre están relacionados con la presencia directa de Dios. En el tabernáculo decoraron el arca del pacto, en Ezequiel apoyaron el trono divino, en el Edén. Su presencia indica que ese lugar no era solo un jardín, era un templo sagrado, un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. La espada llameante, que se movía en todas direcciones, representa no solo el juicio divino, sino la santidad inviolable. Dios, la entrada al Edén ya no podía realizarse por voluntad humana. La comunión con Dios ahora requería reconciliación, sacrificio y restauración. El paraíso no fue destruido, fue salvado, reservado para los justos. Esta escena también anticipa la futura estructura del culto israelita. Así como a Adán y Eva se les impidió entrar al Edén, el pueblo de Israel no podía entrar al lugar santísimo sin la sangre del sacrificio. Dios estaba enseñando que la santidad requiere mediación y que el pecado tiene un costo.
Los teólogos contemporáneos ven esta tutela celestial como un acto de misericordia, impedir que el hombre, en estado de pecado, viva eternamente. El Edén fue cerrado, pero no olvidado, en Cristo. El velo se rasgó y se reabrió el acceso a la presencia de Dios. El camino de la espada un día se convertiría en el camino de la cruz. Una de las preguntas más intrigantes de la historia bíblica es, ¿realmente existió el jardín del Edén? Y si así fuera, ¿dónde estaba ubicado? El Génesis proporciona pistas geográficas misteriosas, mencionando 4 ríos: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. 2 de ellos todavía existen hoy en día, pero ¿es eso suficiente para localizar el paraíso? Muchos eruditos creen que el Edén estaba ubicado en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que corresponde a la actual Mesopotamia, parte del actual Irak. Esta zona es llamada por los arqueólogos la cuna de la civilización, donde surgieron las primeras ciudades, la escritura y las leyes. ¿Coincidencia? Quizás no. Otros apuntan a regiones más al sur, cerca del Golfo Pérsico, donde se cree que los 4 ríos convergieron en tiempos antiguos. También hay teorías que vinculan el Edén con regiones de África, especialmente por el río Gihón, que algunos identifican con el Nilo. El misterio continúa y puede que nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero para muchos teólogos lo más importante no es dónde estaba el Edén, sino lo que representa. El jardín era el lugar donde el cielo tocaba la tierra, el ambiente perfecto de comunión entre Dios y el hombre. Era menos una ubicación geográfica y más un estado de armonía espiritual. Algunos eruditos incluso sugieren que el Edén era una especie de montaña cósmica, como se describe en las antiguas tradiciones del cercano oriente, el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. La búsqueda del Edén, por tanto, continúa viva no en excavaciones arqueológicas, sino en el corazón humano, que anhela regresar a su hogar perdido. La historia del jardín del Edén no termina en Génesis, se completa en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Lo que se perdió en el primer libro se restaurará en el último. El Edén no es solo el pasado, también es el futuro, y este es uno de los secretos más poderosos escondidos en las Escrituras. En Apocalipsis 22, Juan describe la Nueva Jerusalén como una ciudad jardín, donde nuevamente está el árbol de la vida, ahora con 12 frutos y hojas que sanan a las naciones. Es como si el Edén se abriera de nuevo, ya no para 2 humanos, sino para una humanidad redimida. Se restablece el paraíso. El río de la vida fluye del trono de Dios, así como los ríos fluyen del Edén. Ya no hay más maldición, no hay más lágrimas, no hay más muerte. La presencia de Dios es total y eterna. Lo que comienza como una separación termina como una unión. Lo que fue roto por un fruto es sanado por un sacrificio. Teólogos como Tomás de Aquino y Agustín ven en esta imagen el cumplimiento final de la promesa divina. El hombre que fue expulsado del jardín ahora es invitado a entrar en la ciudad eterna. El camino de la cruz nos lleva de regreso al Edén, no como era, sino como siempre debería haber sido. Así, el Edén no es solo un recordatorio de lo que hemos perdido, sino una promesa de lo que nos espera. Dios no abandonó su plan original, lo llevó a cabo hasta el final, y un día todos los que creen volverán a caminar entre los árboles de la vida, bajo el brillo eterno del Creador. A lo largo de los siglos, se ha culpado injustamente a Eva de la caída de la humanidad. Sin embargo, un análisis más cuidadoso de la narración bíblica revela algo diferente. Génesis 3 muestra que, aunque Eva fue la primera en ser engañada por la serpiente, Adán estuvo a su lado en el momento de su desobediencia y no hizo nada para detenerla. La teología paulina, especialmente en Romanos las 5 y 12 y 1 Corintios las 15 y 22, enfatiza que el pecado entró al mundo a través de un hombre, Adán, no a través de Eva. Esto se debe a que la responsabilidad última del pacto con Dios fue dada a Adán incluso antes de la creación de la mujer. Dios le ordenó directamente no comer el fruto, y aún así participó del pecado sin ser engañado. Eva, a su vez, representa la vulnerabilidad del ser humano ante la astucia del mal. La serpiente no eligió a Eva porque fuera inferior, sino porque era estratégicamente más efectivo iniciar la caída a través de un enfoque emocional y filosófico. Ella estaba convencida, pero no planeó el mal. Su acción fue impulsiva, no una rebelión premeditada. Además, la Biblia no retrata a Eva como una villana. En Génesis las 3 y 20, Adán la llama la madre de todos los vivientes, lo que puede indicar un reconocimiento de su importancia futura en la redención. Después de todo, sería a través de la mujer que vendría el Mesías. Dios eligió el vientre femenino como canal para el Salvador, no como castigo, sino como redención. Eva, por tanto, es símbolo de fragilidad, pero también de esperanza. Su historia no termina con la caída, sino con la promesa: de tu descendencia saldrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Ella no es la ruina de la humanidad, sino el comienzo del linaje de la salvación. Después de la caída, Dios no actúa impulsivamente. Él busca al hombre y le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Génesis 3, 9. Esta pregunta no es geográfica sino espiritual. Dios sabía dónde estaba Adán físicamente, pero quería que reconociera dónde estaba en relación con su obediencia y comunión con el Creador.
el proceso que sigue no es solo un castigo, sino un acto pedagógico. Dios habla a cada personaje involucrado, serpiente, mujer y hombre. Cada uno tiene consecuencias específicas, pero todas tienen un propósito redentor. No hay crueldad, sino una mezcla de justicia y misericordia. Para la serpiente, la maldición fue la más severa, sería humillada y aplastada en el futuro. Para las mujeres, el dolor durante el parto y la tensión en la relación marital serían constantes. Para el hombre, el trabajo se volvería arduo y la tierra resistiría su dominio. Sin embargo, ninguno de estos castigos es destructivo, todos son formas de realinear al ser humano a su necesidad de Dios. Dios podría haber destruido todo y comenzar de nuevo, pero no lo hizo. Él mató a un animal inocente para cubrir la desnudez de Adán y Eva, lo que muchos ven como el primer sacrificio sustitutivo. Allí Dios comenzó el patrón de redención a través de la sangre, algo que culminaría siglos después en la cruz de Cristo. Por lo tanto, el juicio en el Edén no fue el fin de la historia, sino el comienzo del plan de salvación. Fue el momento en que Dios anunció el problema, el pecado, pero también la solución, el Redentor. Se hizo justicia, pero la misericordia brilló más. El árbol del conocimiento del bien y del mal es uno de los elementos más misteriosos de la narrativa del Edén. ¿Por qué Dios pondría un árbol peligroso en medio del paraíso? ¿Cuál es el verdadero significado de este árbol? La respuesta va más allá de la apariencia. Según muchos teólogos, el árbol representaba el derecho de Dios a definir lo que está bien y lo que está mal. Al comer el fruto, los humanos no solo desobedecieron, sino que usurparon la autoridad moral de Dios, decidiendo por sí mismos lo que es bueno o malo. No se trataba de adquirir conocimientos intelectuales, sino de declarar la independencia ética. El fruto, por tanto, era simbólico. No había en ello veneno físico, sino una consecuencia espiritual, la pérdida de la inocencia y la ruptura con el Creador. Adán y Eva no se volvieron más sabios en el sentido divino, simplemente se dieron cuenta de la culpa, el miedo y la vergüenza. El árbol también enseña que el amor verdadero requiere libertad. Dios le dio al hombre libre albedrío y el árbol fue la prueba de la libertad humana. Sin ella no habría elección y sin elección no habría amor. El Edén, entonces, era un campo de pruebas no para reprobar, sino para revelar el corazón del hombre. La tragedia es que, al elegir el árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva rechazaron el árbol de la vida, que estaba justo al lado. Preferían la regla del bien y del mal a la comunión con Dios. Esta decisión resuena hasta el día de hoy en cada ser humano que intenta vivir sin la guía divina. Antes de la caída, no se hablaba de la muerte para el hombre. La presencia del árbol de la vida en el Edén indica que Adán y Eva podrían haber vivido eternamente. No porque fueran divinos, sino porque estaban conectados a la fuente de la vida. Sin embargo, después de su desobediencia, Dios les impidió volver a comer del árbol de la vida. Y así, la muerte entró en la historia humana. La muerte anunciada por Dios no fue solo física. Cuando dijo, ciertamente morirás, se refería a algo más profundo, la muerte espiritual, la separación del hombre de su creador. La comunión se rompió y la consecuencia fue inmediata. Vergüenza, culpa, miedo y distancia. A partir de ese momento, todos los seres humanos nacerían espiritualmente muertos, separados de la plena presencia de Dios. La muerte física, a su vez, se ha convertido en un límite impuesto. Una interrupción de la vida material que nos recuerda constantemente la fragilidad humana. Sin embargo, la Biblia también muestra que Dios nunca se conformó con esta condición. La promesa del Redentor hecha en el Edén es la semilla de la resurrección. En Cristo, la muerte espiritual se revierte y la muerte física pierde su máximo poder. Como escribe Pablo en 1 Corintios 15, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? El Edén perdido trajo muerte, pero el Calvario trajo vida. La cruz es el antídoto contra el fruto prohibido. ¿Dónde hubo ruptura? Hay reconciliación. Donde había muerte, ahora hay esperanza de resurrección y vida eterna. Pocos lectores lo saben, pero muchos eruditos señalan que el jardín del Edén no era solo un paraíso natural, sino un templo sagrado. Varios elementos de la narración del Génesis se repiten en la construcción del tabernáculo y del templo de Jerusalén. En el Edén, Dios caminó con el hombre en el fresco del día Génesis 3:8, lo que sugiere una presencia divina constante. Como en el lugar santísimo, también había una orientación este-oeste, al igual que los templos hebreos. Y los querubines, que aparecen custodiando la entrada al Edén, son representados más tarde custodiando el arca de la alianza. El árbol de la vida en el centro del jardín se asemeja al candelabro manora del templo, que también simbolizaba la vida y la luz. El hombre mismo, puesto a cultivar y custodiar el jardín, recibió los mismos verbos utilizados para los sacerdotes en sus funciones litúrgicas. Todo esto apunta a un hecho sorprendente. El Edén fue el primer santuario en la historia humana. Cuando el hombre pecó, fue expulsado del jardín, así como Israel sería expulsado más tarde de la tierra prometida por su desobediencia. Pero Dios siempre planeó restaurar este templo original, no hecho por manos humanas, sino eterno. Y ese templo es Cristo, como declara Juan las 2:19, destruid este templo,
y en 3 días lo levantaré. El Edén es entonces más que un jardín. Es el modelo original de la morada divina entre los hombres, y su restauración final tendrá lugar no en piedra ni en oro, sino en la eternidad glorificada, donde Dios morará con el hombre para siempre. La expulsión del jardín del Edén es una de las escenas más tristes de toda la Biblia. En Génesis 3 a 23 a 24. Vemos a Dios sacando a Adán y Eva del paraíso que había creado para ellos. El texto dice que Dios los expulsó para que no tomaran el fruto del árbol de la vida y vivieran eternamente en estado de rebelión. Fue un acto de justicia, pero también de misericordia. Aunque la imagen de la espada llameante y los querubines guardando el camino parezca dura, representa un límite de protección. Dios no quería que el hombre, ahora corrompido por el pecado, permaneciera para siempre en su condición caída. Así pues, la expulsión no fue solo un castigo, fue el comienzo de un plan de redención. Adán y Eva salieron del Edén vistiendo ropas hechas por Dios, una demostración de cuidado. Incluso en medio del juicio, el Creador no los abandonó, cubrió su vergüenza, señalando que la gracia aún estaba activa. La historia no terminaría con la caída, sino que avanzaría hacia la promesa de la restauración. La salida del Edén marca el inicio de la peregrinación humana. El mundo ahora sería hostil, pero también el escenario donde Dios manifestaría su plan de salvación. La tierra se convertiría en el espacio de la fe, del dolor, de las opciones y, sobre todo, de la esperanza. Adán y Eva llevaban consigo recuerdos del paraíso, pero también la certeza de que Dios todavía les hablaba, todavía caminaba a su lado, todavía los amaba. El Edén se perdió, pero el amor de Dios nunca sería quitado. El árbol de la vida, mencionado en Génesis 2, desaparece de la narración después de la expulsión del Edén, pero no se pierde su presencia, resurge en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, revelando que el plan de Dios es restaurar lo que estaba roto en el principio. En Apocalipsis las 22 y 2, el árbol de la vida aparece en medio de la Nueva Jerusalén, produciendo fruto que sana las naciones. Esto demuestra que el plan de Dios no terminó con el pecado de Adán y Eva, sino que continúa hasta la restauración completa de todas las cosas. El árbol es un símbolo de la vida eterna y de la comunión restaurada con Dios. Teológicamente, el árbol de la vida representa a Cristo. Él es la fuente de la vida eterna y a través de él se abre de nuevo el acceso al paraíso, como afirmó Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan las 14 y 6. Él es el puente entre el Edén perdido y el nuevo Edén prometido. Esta conexión entre Génesis y Apocalipsis muestra la cohesión de la escritura. Lo que se rompió al principio se restaura al final. La Biblia no es una colección de historias sueltas, sino una narración continua de caída y redención. El árbol de la vida, por tanto, no es solo un elemento simbólico del pasado, sino una verdadera promesa del futuro. Nos recuerda que la eternidad con Dios es el destino de quienes creen, y que el jardín del Edén no es solo un recuerdo sino un modelo de lo que será restaurado en gloria. Después de ser expulsados del jardín, Adán y Eva comenzaron su vida fuera del paraíso. El primer hito de esta nueva etapa fue el nacimiento de los niños. Caín y Abel, los dos primeros, representan las dos realidades de la humanidad caída, la inclinación al mal y la búsqueda de la justicia. Caín, el primogénito, ofreció a Dios una ofrenda del fruto de la tierra, símbolo del trabajo humano. Abel, a su vez, ofreció un cordero, símbolo de fe y dependencia de Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La reacción de Caín revela el pecado que ya dominaba el corazón humano, la envidia, la ira y el asesinato. La muerte de Abel, sin embargo, no frustró los planes de Dios. En Génesis las 4 y 25, Eva da a luz a Set diciendo que Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel. A través de Set, la línea mesiánica continuaría. De su descendencia vendría Enos, en cuyo tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Señal de renacimiento espiritual. La historia de los hijos de Adán y Eva muestra que, incluso en medio de la tragedia, Dios conserva una semilla de esperanza. La promesa del Edén de que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente estaba viva y vigente y continuó a través de las generaciones. Los hijos del Edén son, por tanto, un reflejo de nosotros mismos. Unos eligen el camino de la justicia, otros el de la rebelión. Pero Dios continúa llamando, ofreciendo redención y conduciendo la historia hacia la victoria final. Además del relato bíblico del Génesis, el Edén también ocupa un lugar importante en las tradiciones e interpretaciones del judaísmo y del cristianismo primitivo. Para los rabinos judíos, el Edén era un lugar real, pero también una representación del ideal divino, un estado de armonía entre Dios y el hombre. Algunos textos talmúdicos asocian el Edén con una realidad espiritual que todavía existe en otra dimensión, algo así como el paraíso celestial, donde los justos serán recompensados después de la muerte. Otros eruditos judíos creían que el Edén había sido tomado de la tierra y preservado por Dios para el fin de los tiempos. En el cristianismo primitivo, el Edén se comparaba a menudo con el reino de Dios. Los primeros teólogos vieron a Cristo como el nuevo Adán, quien, a diferencia del primero, obedeció plenamente a Dios.
Así que, mientras Adán trajo la muerte al mundo, Jesús trajo la vida. El jardín del Edén se convirtió en un símbolo de la restauración prometida por Cristo. Además, los padres de la Iglesia consideraban el Edén como una especie de sacramento. En él, el hombre comió del árbol y vivió. En el nuevo pacto, el hombre come el cuerpo de Cristo y tiene vida.